Amigos, muy buenas tardes. Hoy los acompañamos como todos los martes de 14 a 16 horas en esto que denominamos Comercio Exterior Siglo XXI. Ya estamos en nuestro 10º año, siempre por AM1010, y hoy, martes 17 de abril, también los acompañamos. Hoy es el día del Malbec, nos acordábamos la nave insignia de los vinos nacionales, y yo estuve a punto de sacar un tuit esta mañana, pero después dije, la mayoría de la gente no lo va a entender, pues se le iba a poner Día Nacional del Malbec gracias a Sarmiento. El Malbec está en la Argentina gracias a Sarmiento. Es paradójico. Algún día vamos a contar en detalle la anécdota, seguramente cuando toquemos en la noticia del día, hablemos sobre ello. Los que nos siguen a través de las redes sociales saben que tenemos hoy un tema, yo diría, hegemónico en lo que tiene que ver precisamente con la temática central de nuestro programa, que es el comercio exterior, y que está puesto el acento esta vez en la temática de la zona franca. Es una temática que no está teniendo, yo diría, la envergadura ni el espacio que debiera tener en los medios, en los suplementos logísticos, en los suplementos de comercio exterior de la prensa, y que cada vez adquiere más importancia. En particular, esta importancia va a ir siendo creciente a medida que los procesos de integración mundial se vayan avanzando y que, por ejemplo, se termine de consolidar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, del que tenemos alguna novedad para esta semana. Obviamente, teníamos que elegir a alguien muy empapado en esta temática, no solo en términos de tiempo, sino en términos institucionales. Y elegimos, y ustedes lo saben, a través de las redes sociales lo adelantamos, lo tenemos a Francisco Heredia Lafuente. Para nosotros es Paco, porque es un amigo, y encima tiene ya se me viene otra crítica más, otro ingeniero más en el programa, un colega en el programa, un ingeniero, ¿no es cierto?, también, que muy rápidamente es actualmente gerente de desarrollos de nuevos proyectos en London Supply, empresa en la que hace casi 30 años que ya se ha desarrollado allí, y tiene, entre otros, a cargo el proyecto de Zona Franca de Santa Cruz, ¿no es cierto? Básicamente, hoy es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, que vamos a hablar de ello, y vicepresidente de la Cámara Argentina de Zonas Francas. Paco, para nosotros es una alegría que hoy estés acompañándonos. Miguel, el gusto es mío, gracias por invitarme, la verdad un placer estar acá y poder colaborar con la difusión de lo que son las zonas francas en el mundo y particularmente en nuestro país. Correcto. Yo la semana pasada, en estos micrófonos, comentaba lo que había sido mi viaje a Jujuy, básicamente por otra temática, para inaugurar un ciclo anual del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de Jujuy, pero lo que noté es que en Jujuy están como muy ansiosos, y lo dije aquí, muy expectantes, y también lo dije en relación a dos zonas francas en Jujuy, ¿no es cierto? La de Perico, más vinculado al tema industrial, y la zona franca de La Quiaca, donde la temática central era a ver si podía eso transformarse en una zona franca de venta minorista, comercial y también con venta minorista. Contanos un poco, para ir de lo general a lo particular, me interesaría que nos cuentes un poco cómo está la temática de zonas francas a nivel internacional, hoy, ponernos al día en esto, cómo está en la Argentina, y luego que vayamos bajando a los distintos proyectos como este de Jujuy, que aparentemente tiene mucho impulso desde el propio gobierno provincial, pero que requiere algunas cositas de legislación, por ejemplo, antes de poder llevarlo y concretarlo. Perfecto, bueno, las zonas francas, para empezar, a nivel mundial, no reconocen regímenes, ni tendencias políticas, ni realidades económicas. Países tan importantes como Estados Unidos o China, como los principales países de Europa o Rusia, usan esta herramienta de zonas francas. Si vamos particularmente a América, vemos un fenómeno
muy firme, empezando por Estados Unidos, siguiendo por los países de Centroamérica. Podemos, y aquí nomás al lado tenemos por un lado a Chile, por el otro lado Uruguay, con un fenómeno de zonas francas que funciona muy bien. La realidad es que hoy quizás los abanderados en cuanto al fenómeno de zonas francas en Latinoamérica sean Colombia, Costa Rica, República Dominicana, que tienen cientos de emprendimientos, todos muy exitosos, y se da un poco este fenómeno que vos lo conocés mejor que yo, que es el del encadenamiento. O sea, nadie hoy fabrica algo exclusivamente, sino que los procesos productivos se van encadenando, y por ahí una zapatilla antes de llegar a la venta pasó por 6 zonas francas, porque una le colocaba la capellada, otra los cordones, otra la teñía, etcétera, etcétera. Cuando uno va a cualquier conferencia de zonas francas, yo ya estoy cansado de ver el Airbus 380, que lo muestran y van mostrando todos los componentes, porque intervienen más de 100 países en la producción de un Airbus 380, ¿no? Entonces, las zonas francas es eso, es un encadenamiento productivo usando las ventajas que puede otorgar cada país por localización, por materias primas, por mano de obra, etcétera, etcétera. Si miráramos, diríamos, números, vos hoy dirías que a nivel americano, digo teniendo en cuenta solo nuestro continente, ¿de qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de cientos de emprendimientos. Acá no llegamos, para que la gente tenga en claro, no llegamos a una decena. Acá hablamos de cientos, y aquí en Argentina no tenemos una decena. Mira, como bien dijiste, soy miembro de la junta directiva de ASFA, que es la Asociación Zonas Francas de las Américas, y cuando vamos a las conferencias con otros concesionarios, con políticos argentinos, con miembros de los comités de vigilancia, que es el organismo controlador de las zonas francas del lado del Estado, somos la rara avis, porque no pueden entender cómo nosotros prácticamente no tenemos zonas francas, porque la realidad es que no se desarrollan. En cambio, en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, un congreso de zonas francas en cualquiera de los países al norte nuestro lo inaugura el presidente de la Nación. Acá hoy no tenemos una dirección de zonas francas en el Estado que nuclee la problemática de zonas francas en exclusiva, digamos. ¿Esto dónde debiera estar instalado? ¿En Ministerio de Producción o Relaciones Exteriores? Hoy las zonas francas dependen del Ministerio de Producción. Lo cual es lógico. Años atrás dependían de Economía. Claro. Dependen de producción, y tenemos muy buenos profesionales en el Ministerio de Producción que atienden la cosa, pero desatarla no es fácil. La realidad es que hoy tenemos una ley que atrasa. Eso es importante que pongamos el acento y muy claramente expliques el tema de la ley. La legislación que existe es una legislación ¿de qué año, de qué tiempo? La 24331. ¿no? Correcto, la 24331 es de mediados de los 90. Pero yo te voy a dar una sola cosa para demostrarte. Yo fabrico algo en la zona franca. Vamos a suponer que fabrico este micrófono. Uh-huh. Este micrófono lo fabrico en la zona franca, y con igual calidad, etcétera, lo puedo importar. Correcto. Yo lo importo, pago, supongamos que en total de impuestos 50%, e ingresa al territorio aduanero general. El que fabrique en la zona franca no lo puedo ingresar, ni pagando el 50%, ni pagando el 100%, ni pagando el 200%. La ley prohíbe taxativamente ingresar ese producto al territorio aduanero general. ¿Y cuál es el objetivo de fabricarlo entonces? ¿Cuál es el objetivo de la zona franca? ¿Qué pasa? Yo normalmente fabrico para exportar y también para mi mercado interno. Más, la marca de presentación de mi producto es mostrar lo exitoso que es en el mercado interno. Obviamente.
esta ley obligaría a colocar 2 cadenas de producción, una línea en el territorio aduanero general y otra dentro de la zona franca. Te imaginas que eso no tiene viabilidad. Como bien vos dijiste, yo me dedico en London Supply a desarrollar proyectos. Hace ya unos cuantos años desarrollamos Zona Franca Puerto Iguazú. Contanos un poco eso. Bueno, la Zona Franca Puerto Iguazú tiene... Todo el mundo habla muy bien del Claro, pero bueno, porque tiene una particularidad. Tiene una operativa minorista y una operativa mayorista. Te voy a hablar en principio, después vamos al minorista porque querría volver del mundo de vuelta, irnos concentrando en la Argentina en la segunda posibilidad de actividad. En la parte mayorista, cuando empezamos a desarrollar Iguazú, venían industriales, emprendedores, inversores, de todos lados con un proyecto. Y cada proyecto que traían no tenía aplicación porque la ley lo cercenaba de alguna forma. La mayoría de esos proyectos hoy están en Uruguay, están en Chile, claro, en la zona franca. La gente elabora proyectos para llevarlos a cabo. Claro. Si el condicionante que tengo en el lugar que elegí es tan fuerte, voy y busco y lo hago en otro, pero el proyecto se hace. Exacto. Es tremendo. La semilla la tengo, la planto acá si la tierra es fértil y si no me voy a otro lado. Claro. Así que hoy la realidad de las zonas francas argentinas no es buena. Las perspectivas son muy buenas. Hoy hay 2 proyectos principalmente, vos lo sabrás. Sí, sí. Uno del senador Luenzo en senadores y uno de la diputada Alejandra Martínez de Jujuy, exacto, en diputados. Los dos más o menos apuntan a lo mismo, apuntan a hacer una zona franca moderna, alineada con las directivas de la Organización Mundial de Comercio. Obviamente. En fin, ayornar. Si me decís que los proyectos son lo ideal, lo que esperamos todos, seguramente no. Pero esto parece cuando estás haciendo la torta y después le pones dulce de leche y después crema y le voy a poner una frutilla y algún día hay que comerse la torta. Entonces creemos que es una buena iniciativa. Estamos contentos que se trate el tema, que haga ruido y ojalá cualquiera de estos proyectos empiece a tomar forma y después veremos de agregarle la frutilla a eso, ¿no? Obviamente, si estos proyectos no contemplan determinadas condiciones, lo de Jujuy sería una fantasía, ¿no? Mira, te voy a hablar por mi empresa. Nosotros, una zona franca mayorista estándar, digamos, lo que se entiende por una zona franca, nosotros hoy no ofertaríamos por una hasta que no tengamos la seguridad que la ley se modifique. Correcto. Porque nosotros Iguazú la tenemos hace más de 15 años y el único proceso industrial que hemos desarrollado ahí es nuestro. Es una planta de pellets para quemar pellets de madera para quemar en caldera, una iniciativa muy muy interesante porque lo que sobra en Misiones es acerrín de la producción de los aserraderos y nosotros ese acerrín lo convertimos en pellets para ser quemado en calderas. A 500 metros de la zona franca tenemos 2 hoteles que tienen calderas de pellets y no le podemos vender. Por ahora. Compran en Brasil, donde que no sería extraño que compren el que exportamos nosotros, porque es insólito. Vos me hablabas de Iguazú. Iguazú tiene mucho nombre por el Duty Free Shop de Iguazú, obviamente, que funciona dentro de la zona franca. Sabés que la ley de zonas francas autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a autorizar operación minorista en las zonas francas que reúnan ciertas condiciones o sean de conveniencia para el Estado. Iguazú es la única que hoy está funcionando bajo ese régimen. La única en el país. La única en el país. La segunda es la zona franca de Río Gallegos, que también es nuestra, pero todavía no está en funcionamiento. Con respecto a Iguazú, es un fenómeno. Hoy creo que debemos ser los principales empleadores de la provincia de Misiones. Iguazú tiene alrededor de 1.000 empleados directos, un desarrollo de la economía regional espectacular,
un atractivo turístico que se agrega o complementa al de Cataratas. Te comento que la tienda ha sido elegida 5 veces como la mejor tienda duty free del mundo. Eso son unos premios como los Oscars que se entregan todos los años en Cannes, en Francia, y hemos tenido el orgullo de ganarlo 5 veces. ¿Qué característica especial tiene? Bueno, lo que pasa es que nosotros la hemos convertido en un atractivo. Por ejemplo, cada sector reproduce la escenografía de una capital importante del mundo. Por ejemplo, electrónica es Shanghai, obviamente perfumería es París, bebidas es New York, Venecia para indumentaria, Suiza para chocolates, etcétera, etcétera. Mira, hay mediciones del gobierno de Misiones que ha comprobado que desde que está la tienda y se ha convertido en parte de los tours combinados, o sea, la visita al Duty Free Shop es una clásico, etapa obligada ya en el tour a las cataratas, se ha prolongado la estadía promedio de los turistas, incluso generando un fenómeno de integrar Argentina y Brasil en el fenómeno cataratas. En el pasado, cataratas era, venga de mi lado que es más linda, y un poco liderado por el fenómeno de la tienda libre que está en el medio, en cierta forma, vea las cataratas de dos aspectos diferentes, vaya de Brasil y vaya de Argentina. Eso han logrado hoy que aumente los visitantes, tanto al parque brasilero como al parque argentino, y que prácticamente igualen en números, ¿no es cierto? Todo ese fenómeno se dio, hoy es fácil decirlo porque está el modelo terminado. Seguro. Fue muy difícil comenzar. Yo me acuerdo al principio, cuando empezamos en Iguazú, decían fuera ingleses, porque lamentablemente el nombre de nuestra empresa, que es familiar y tiene 75 años en el país, remite a Londres, entonces ponían fuera ingleses. Hace poco tuvimos la suerte de reunirnos con el gobernador Puerta, con el ex gobernador Puerta, hoy embajador en España, que era el gobernador cuando se desarrolló este proyecto, y recordábamos los comienzos, cómo fueron, y la realidad de hoy, y que él es prócer un poco por haber desarrollado esa zona franca, ¿no? Esto, perdón, al final caímos en Iguazú, pero te quiero contar, esto es un fenómeno mundial. O sea, el logro de infraestructura a través de la concesión de servicios es la forma que los aeropuertos del mundo son lo que son. Los aeropuertos del mundo hoy, sin gastronomía, sin duty free shops, sin locales, serían una digna sala de espera, y hoy son espectaculares. Por eso se algunos pasó hasta con hoteles integrados. Seguro. Yo he parado en Frankfurt, Spa, espectacular. Bueno, eso se trasladó después a los puertos. Hoy hay muchos puertos del mundo que están a nivel aeroportuario. Y después se trasladó a las fronteras. Hoy tenemos ejemplos claros, por ejemplo la frontera entre Estados Unidos y Canadá, con más de 20 duty free shops en sendos pasos de frontera, todos organizados bajo la Frontier Association, que es muy fuerte en Canadá. Ni hablar entre Estados Unidos y México, donde cruzan unos 190 millones de personas, a pesar de Trump. Y también hay duty free shops, qué sé yo, con McDonald's adentro, etcétera, y han logrado una infraestructura de pasos que no se pueden solventar de otra forma. Si vamos acá a nuestros vecinos, Chile, con la zona franca Punta Arenas de Iquique, próximamente con la de Aysén, tú vas un fin de semana a Punta Arenas y ves más patentes argentinas que chilenas. Totalmente. Impresionante. Totalmente. Del lado de Uruguay fue el primero en desarrollar los duty free shops en los puentes que unen con Argentina y en los pasos de frontera con Brasil. Sí, basta ver la asimetría que se ve hoy de un lado y de otro, y indignante. Indignante para nosotros. Y ahora viene la más fuerte de todas, porque Brasil ha aprobado una ley. Ahí está, contá eso, que eso es muy importante. Permite zonas francas minoristas o tiendas libres, en buen romance, en 32 ciudades fronterizas
cuya única condición que deben cumplir es que tengan una ciudad gemela del otro lado. Eso nos van a copar las paradas nuevamente, ¿no? Porque va a generar de vuelta un cruce de los argentinos de la frontera con el único objetivo de comprar. Sí, claro. Cuando todo eso, con el modelo, por ejemplo, la zona franca de Iguazú, lo podríamos captar de este lado. ¿Y qué lograríamos? Primero, mano de obra, desarrollo de empresas de economías regionales, porque eso genera demanda de insumos gastronómicos, de oficinas, de computación, transporte, y se va generando un movimiento turístico. Además, que sean zonas francas no quiere decir que los concesionarios no paguemos impuestos a las ganancias, etcétera, ¿no? Y lo otro, además, crear infraestructura, porque esas zonas francas se pueden asociar al paso y generar la infraestructura de un paso digno. Y la verdad que hoy sabés que la soberanía no se construye en base a cuántos soldados o tanques ponés, sino a que la economía, la moneda, el idioma estén presentes. Absolutamente. Y para eso hay que desarrollar un apalancamiento económico en las localidades de frontera. Sí, no hay otra, hay otra receta, ¿no? Sin duda. Vos ya tiraste 3, 4, 5 elementos de lo positivo que genera la apertura, el inicio de una zona franca como la que, por ejemplo, sería La Quiaca, ¿no es cierto? A donde además, te insisto y te repito, hay mucha expectativa al respecto. ¿Qué les dirías a los sectores que se resisten a eso? O sea, ahí también tengo que decir, he escuchado alguna queja de algunos sectores menores, pero que miran con prevención. No lo dudes. Para empezar, cuando empieza cualquier cosa, nosotros somos de estar en contra por las dudas, ¿no? Sí, pero además tienen temores que son fundados, porque si yo fuera a poner en una zona franca minorista un supermercado, seguramente destruiría todos los supermercados que hay en la zona. Ya. Pero la idea es competir con el exterior, no con el interior. Obviamente. Hoy el problema que tenemos es que la gente se va del otro lado de la frontera a comprar. Entonces, si yo pongo un duty free de frontera en Mendoza, el que se tiene que preocupar es Santiago de Chile, obviamente, y no Mendoza. Y nosotros estamos viendo el lado chico, porque lo que no vendes hoy en Mendoza lo están comprando en Chile. Obviamente. Nosotros lo que tenemos que lograr es que lo compren en la Argentina. Yo te cuento que a mí esto me pega mucho, porque en lo personal, todos los que me escuchan y nos siguen saben que esto es así, es un fenómeno que se da de manera irreversible. Cada fin de semana largo que hay, donde todavía la temática del turismo y el turismo de compra se manifiesta y aparece en los diarios, las 14 horas que tardaron en cruzar argentinos a través del túnel Libertador y los distintos lugares, y lo que el tiempo que se pierde en frontera y bla, 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 y lo que compran y los descuentos y las comparativas en los canales de televisión a los que soy invitado, donde ponen una zapatilla tanto, paga tanto en tal lugar, en tal otro, y en Argentina. ¿Y por qué? Bueno, yo cuando ocurre esto, yo sé que ese fin de semana laburo más que los fines de semana habituales. La cantidad de llamados, la cantidad de presencias en canales de televisión explicando el problema de la competitividad por un lado, el retraso cambiario, Tierra del Fuego, etcétera, es de una intensidad muy grande que, por supuesto, todas las veces que vos vas tocando esta temática, a mí me viene esto en memoria. Bueno, mira, volviendo a qué pasa con el mercado local, en realidad una zona franca es un negocio inmobiliario. Vos lo que alquilás son espacios, claro, terrenos para que se construyan infraestructura, o directamente locales dentro de la infraestructura que creás. Hoy por hoy, los principales comerciantes de Río Gallegos
ya tienen su local en la zona franca, listo Lógicamente. para abrir. O sea que no es que están aprovechando la oportunidad de lo que hoy no pueden comercializar por el desequilibrio que hay con Chile, a través de la zona franca. O sea, no están rasgándose las vestiduras diciendo ahora viene la zona franca, ¿qué voy a hacer? No, están entrando Obviamente, en el se fenómeno zona apropian. franca. Exacto. Es una manera propia. Y hay que entender eso, que no, que uno va sobre lo que se está vendiendo afuera. Correcto. Y no sobre... Iguazú se creó para contrapesar Ciudad del Este. Y Río Gallegos se ideó para contrapesar Punta Arenas. Esa es la realidad. Yo pensaba, ¿no? Inclusive cuando escuché allá a alguna gente quejosa al respecto, ¿no estará viendo también un tema que, digamos, cuando uno habla con determinadas áreas industriales argentinas, los textiles, por ejemplo, suele ser un lugar común que te digan, no, sí, la importación me preocupa mucho, me preocupa la apertura, me preocupa, no sé, pero mucho más me preocupa el contrabando. ¿No será que estamos metiendo aquí el dedo y desmontando alguna situación de contrabando en el norte si instalamos una zona? No lo dudes que el proceso de zonas francas de frontera es un desaliento al contrabando y a la falsificación. Ahí está. ¿Por qué? Al Porque fraude marcario, como se llama. Exacto. Correcto. Porque estás oficializando un comercio, se vende algo con garantía, y si se vende a buen precio, ¿para qué lo voy a contrabandear? Ahí está. Digamos que si tuviera que poner un apelativo poco técnico, diría que prolija el comercio. ¿Qué imagino yo? Fíjate los efectos que estamos imaginando nosotros, tanto en Gallegos como en La Quiaca. En Gallegos imaginamos, sabes que nosotros también somos operadores aeroportuarios, gerenciamos el aeropuerto de Trelew, de Calafate y de Ushuaia. Nosotros imaginamos que el día de mañana, con una zona franca fuerte en Río Gallegos, se genere un triángulo turístico, que la gente vuele a Calafate, de Calafate a Gallegos vaya por tierra, y de Gallegos embarque de vuelta en el avión de regreso a Buenos Aires o seguir su circuito turístico. Y viceversa, ¿no? Alguien que entre por Gallego y siga por Calafate. Todo por la atracción que se puede generar con realmente una zona franca que sea un lugar de paseo, no solamente un centro de compra, sino un centro de atracción, más algunas atracciones que de por sí tiene Gallegos que hoy no tiene la masa crítica para explotarlas, como Punta Loyola, como La Pingüinera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en La Quiaca? Imagino lo mismo. Hoy la gente, el turista se salta Jujuy, Tilcara, Purmamarca, con suerte llega a Humahuaca. Así es. Y no llega a La Quiaca. Así es. Si nosotros le agregáramos algún atractivo a La Quiaca, estoy convencido que ese circuito turístico va a llegar más al norte. Y eventualmente el gobernador Morales está haciendo unas obras impresionantes, unido por, hoy me dicen que faltan nada más que 30 kilómetros, creo, del lado argentino y 70 del lado boliviano, para unir Bolivia con Argentina por buenas rutas, sí, realmente, sí. Cosa que del lado boliviano sobre todo carecían, y se puede generar un movimiento turístico espectacular. En los lugares en Jujuy, como conocerás, no solo por Purmamarca y Tilcara, que son Salinas Grandes, sí, claro. El mismo saliéndote de la ruta arriba de Humahuaca, sí. y La Quiaca, con todo. Nosotros conocemos mucho de la simbología de lo que es la ciudad más austral del mundo, con claro. Ushuaia, donde operamos hace 60 años, no sé. Imagínate tener el extremo norte también de la Argentina, okay. Y yo decir, llegué al extremo norte, llegué a La Quiaca. Sí. Bueno, hay que ponerle una zanahoria a La Quiaca para que realmente el turista pueda ir. Y creo que la zona franca puede ser un elemento disparador
de un montón de cosas, porque después se empieza a generar el círculo virtuoso, ¿no? Y aparece el restaurante, y aparece el hotel, y aparece el operador turístico, etcétera, etcétera. Obviamente, no se ha cuantificado cuánto de lo que hoy sale a Chile o lo que sale a Bolivia, ¿no es cierto?, en términos de turismo de compra, puede volver a ser rescatado si estas iniciativas tienen éxito y pronto. Todavía no está cuantificado esto desde ya, pero sí yo creo que puede llegar a generar un importante desvío y recupero de... ¿Por qué? Vos lo decías muy clarito, la demanda está. El tipo o lo va a comprar en una zona franca nuestra si hay, o sigue, atraviesa y lo compra en el otro lado. Seguro. Lo que relatabas vos de Punta Arenas. O sea, que no está cuantificado, pero está cualificado. Porque la preocupación de los operadores de la zona franca de Punta Arenas respecto a la zona franca de Río Gallegos, esa palpable. Sí, no solo eso, sino que recibimos consultas continuamente de los operadores del otro lado de la frontera para instalarse al lado de Río Gallegos, porque están seriamente preocupados. Y así como te digo que tengo mucho entusiasmo por lo que puede suceder en La Quiaca, soy bastante pesimista hoy, hasta que se reforme la ley, con lo que puede pasar en Perico. A ver, explícanos por qué. Porque vamos a estar, hasta que no tengamos una ley, no se van a poder generar procesos productivos realmente que hagan atractiva una zona franca. Hoy muchos dicen, prefiero correr el alambre y quedarme del lado del territorio aduanero general, donde por ahí tengo algún beneficio impositivo, etcétera, y no en la zona franca. Las zonas francas nuestras se paga IVA por los servicios, Miguel, no por los servicios públicos. Los servicios públicos no, pero yo alquilo una grúa dentro de la zona franca y ese alquiler de la grúa genera IVA. No está especificado que todo lo que se hace dentro de la zona franca tiene que ser eximido. No. ¿Es uno de los temas que se está planteando en la ley? Sí. Obviamente. Sí, se está planteando eso, se está planteando una disminución de las cargas sociales en la medida que te alejas de Buenos tantos Aires, kilómetros de claro. En realidad las zonas francas fueron ideadas como una herramienta de exportación. Sí. Y hoy prácticamente la estamos usando como una herramienta de importación solamente. Vos lo conocés bien, el tema, porque hoy en realidad están actuando casi como depósitos fiscales. Absolutamente. Y no son para eso que están ideadas, no son para eso que están diseñadas. Así es. Y no pueden vivir de eso. De hecho, cuando yo tiro los números comparativos, estoy hablando de importación. Seguro. Es tremendo, pero te sale asociar una cosa con la otra. Seguro. Y justamente va a costar, si la ley se demora y todo lo demás, que pueda haber una reversión de este hecho, ¿no es cierto? Que es lo que estamos buscando. Claro que sí. Para tratar de, yo no diría llevar tranquilidad, sino realismo, diríamos, vos, ¿cómo son los tiempos que manejan en relación a cuándo esta legislación puede estar en marcha? Te digo porque yo estoy volviendo, anduvo también la charla en Jujuy, que me han invitado a que hable en Expo Jujuy, que se hace cada 2 años, organizado por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy. Y es un evento muy, muy grande, y claro, esto va a ser hacia octubre. ¿Cómo ves los tiempos? Porque la verdad llegar ahí y que esto todavía esté en estado verde no sería algo que me agrade, porque se generó yo noté mucha expectativa y yo por supuesto le metí mucho gas al tema. Y lo que menos me gustaría es llegar y que me digan, la última vez que lo escuchamos hablar acá hablamos de la zona franca y la realidad que desconozco absolutamente de los tiempos legislativos. Claro. Lo que sé, lo que leo en los diarios nada más, sí, claro. Pero no conozco
ni el proceso ni los tiempos del Congreso. Lo único que vemos como positivo es el tema que esté en las dos cámaras instalado, sin duda, y que esté instalado en la oposición y esté instalado en el oficialismo, sí, o sea sí. que, y más o menos planteen lo mismo. Creo que están dadas las condiciones para que esto avance, pero estoy hablando desde el sentido común. Por supuesto. No conozco cómo pueden ser. No, y además hay alguna lógica entendible de que los gobernadores estén a la cabeza de esto empujando, bueno, sí, pero los gobernadores arrastran una porción muy limitada de legisladores, por lo tanto acá esto debiera haber un involucramiento del tema nacionalmente. Sí, lo interesante es que tenemos zonas francas en muchas provincias argentinas. A eso voy. Entonces creo que va a haber muchos interesados en acelerar. Claro, debiera haber. Vuelvo a reiterar, estoy hablando con sentido común, sí, no sí, con sí. realidad ni política, con datos, ni con datos que sepamos. Exacto. Claro. Pero de datos que yo no quería evitar olvidarme de decirte una cosa con respecto a datos que lo trajimos de una de las conferencias que fuimos afuera, y se han hecho estudios serios, comprobables, sobre lo que recupera cada estado por cada dólar que exonera en una zona franca. Y te caes de espaldas, porque hablan de mínimo de 3, ¿no? Sí, exacto. Así de es. 3,5 a 6 dólares por cada dólar exonerado. Claro. Y hay un discurso muy muy bueno, creo que es del presidente de Costa Rica, que dice, cuando exoneramos un dólar, no estamos perdiendo de recaudar un dólar, estamos ganando una actividad que si no, no la hubiéramos tenido. Porque esa es la otra, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos también del minorista. Uy, si lo venden acá, no lo voy a vender yo. Y no, si lo venden acá, si no, lo hubieran comprado afuera. Porque además no se venden productos masivos o algo por el estilo, pero vos estás apuntando a captar una actividad que no existía, claro, dentro del país, y no a canibalizar una actividad, porque ya bastante poca tenemos para canibalizar la que... Elemental. La región avanza, yo diría, en esta línea de manera muy inhomogénea. Vos me dijiste que, bueno, de hecho los números lo dicen, no llegamos a una decena en Argentina. No. Brasil de un solo saque va a tener 30. Así es. Dentro de, bueno, contaste las que hay en México, en la frontera México-Estados Unidos, la que hay entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cuáles son los países top en cantidad y por qué? Supongo fundamentalmente, acá voy a hablar sin tener un conocimiento pleno, pero entiendo que en referencia o en proporción a su actividad económica y a su extensión son la cantidad de zonas francas en general, ¿no? O sea, China tiene zonas francas de todos los modelos y colores. Sé que vos has estado. Y, por ejemplo, tiene la zona franca de frontera más grande del mundo, Hampton Bay, que tiene 100.000 metros cuadrados y 800 millones de dólares de inversión. Nosotros estamos orgullosos con Iguazú porque invertimos 45 millones de dólares y tenemos 10.000 metros cuadrados y 1.000 empleados. Como te decía, por ejemplo, Colombia tiene gran cantidad de zonas francas, porque además hay otra cosa que nos frena acá. La ley de zonas francas argentina dice que tiene que haber una zona franca por provincia. Y quizás hay un limitante. Sí. Eso está en la ley. Pero ¿eso puede ser cambiado o no?
No lo vi en los proyectos de reforma, pero en realidad si uno adecúa el concepto de zona franca al concepto moderno, no tendría que ser un limitante. Puede haber provincias que no necesitan ninguna zona franca y otras que necesiten 5. No tiene por qué. En el caso de Colombia hay zonas francas que son para una única actividad. O sea, un fabricante, sí, claro, genera presenta su proyecto al Estado y genera su propia zona franca. Yo creo que de los regímenes que hay por aquí, el que más se adaptaría es el de Colombia, quizás. Colombia, precisamente. Podría ser el de Colombia. Ya te digo, Colombia, Costa Rica y República Dominicana son 2 faros importantes. El otro ejemplo muy importante y que no están para nada lejos es Uruguay. Uruguay hoy está desarrollando en el World Trade Center, ahí cerca del Montevideo Shopping Center, un edificio que es zona franca. Es zona franca, sí. Todos servicios. Lo conozco muy bien. Y además tiene muy buenas zonas francas en el interior de Uruguay. Sí. Florida, Nueva Palmira, Colonia. Absolutamente. Que además en muchas de ellas claramente se hace valor agregado y muchas de ellas no están trabajando para Uruguay, trabajan para toda la región. Exacto. Es decir, viene para todo Mercosur. Sí, bueno, si le pones una banderita a la mercadería que hay en la zona franca de Colonia, vas a ver muchas banderitas argentinas y pocas uruguayas. Sin duda. Vamos a ponerle una carga de optimismo en términos de sale la ley como la queremos, la ley más o menos cerca de como la queremos, no el purismo de decir sale la ley ideal, pero sale una ley que permite trabajar. De ahí hasta que pudiera estar funcionando, por ejemplo, la Quiaca, ¿qué tiempo das vos una vez que está la ley? Para la parte minorista no es complicado generar la infraestructura. De hecho, la zona franca Santa Cruz, nosotros nos comprometimos en la licitación a construir la infraestructura en 15 meses y así lo hicimos. 15 meses. Con una inversión de $18 millones. Así que generar esa infraestructura no es algo que lleve mucho tiempo. Cuando hablamos de industria, la cosa se empieza a complicar, porque hay que ver, primero, esa industria tenía actividad dentro del territorio aduanero, hay que generar todo el mercado nuevo, cómo es la línea de producción, etcétera. Es un poco más pesado, pero se ven los resultados realmente rápido. Claro. Y además hay muchas zonas francas hoy con mucha potencialidad que están paradas. Por ejemplo, yo conozco la zona franca Mendoza, que con la industria vitivinícola, si tuviera un poco más de flexibilidad, tendría que trabajar muy bien. Iguazú, nosotros siempre imaginamos fabricar casas preensambladas de madera, fabricar muebles como IKEA. Sí. Con ese concepto. Tenemos madera, tenemos té, claro. yerba mate, inclusive hacer procesos de yerba mate, generar subproductos, la stevia, es muy importante allá. Claro. O sea, hay mucho para hacer, pero hay que romper primero el cerco y después poner en marcha la rueda con la inercia propia de un proceso industrial. Resumiendo, vos me decís que si sale la ley, etcétera y demás, unos 15 meses como para hacer la infraestructura que permita poner en marcha la parte minorista. Sí. Hablamos de la Quiaca, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Yo sé que este programa llega... Esa infraestructura, es para la minorista y para la mayorista. Por supuesto. Porque genera las bases para la mayorista, porque, por ejemplo, Río Gallegos tiene, además de un centro comercial, tiene un edificio de control de entrada y salida con oficinas para la aduana, seguridad, etcétera. Tiene un edificio administrativo. Tiene los depósitos que exige aduana para rezago, para revisión. Tiene un depósito público de 1000 metros cuadrados. Tiene su edificio de balanza. O
sea, es Mucho mucha infraestructura. mucho de esto también tendría que estar en La Quiaca. Sí, porque se supone que toda zona franca es mayorista. Es mayor. Y además, como te decía, la ley permite al Poder Ejecutivo Nacional, en zonas francas con limítrofes con otros países que tengan zonas francas, habilitar la zona franca minorista. Bien. Te doy vuelta a la hoja ahora, Dale. por los últimos minutos que nos quedan, como para una mirada, diríamos, saliendo de lo específico. Ustedes precisamente tienen operando algunas iniciativas y algunos negocios de importancia. Compárame estos 4 meses que han finalizado, que están finalizando, con los primeros 4 del año pasado. Nivel de actividad, expectativas, ¿cómo están viendo? Expectativas siempre increyendo, por suerte. O sea, no notamos desaceleración de expectativas. Bien. En cuanto a la actividad, increyendo, quizás no al ritmo que uno querría, pero increyendo. En realidad es como que el aire está más limpio y uno puede trabajar y planificar mejor, y la gente también del otro lado del mostrador también lo percibe. Bien. Eso no quiere decir que esté fácil ni que sea todo sobre ruedas. Exacto. Ya te digo, vamos con la pendiente de la curva que queremos, no a la velocidad que queremos. Obviamente. Pero somos optimistas y estamos realmente satisfechos de cómo se van dando las cosas. Obviamente. Paco, estás viajando a un evento muy importante en Uruguay vinculado a esta temática. Contanos un poco. Sí, en Dubái. Ah, en Dubái. En Dubái. Suena parecido, pero está más lejos. Entendí que ibas a Uruguay. No, es el evento anual de la World Free Zone Association, Organization, perdón, que es la Asociación Mundial de Zonas Francas. ¿Ya habías asistido a alguno de estos? Asistí el año pasado, que Ajá. fue en Cartagena, y ya he asistido a varios de la Asociación de Zona Franca de las Américas. Ya. Un avisito, antes que sigamos. Sí. En el año 2018, Argentina va a tener el honor de ser sede en Iguazú de la conferencia de la Asociación Zona Franca de las Américas. Muy bueno. Así que ya estás invitado. Bueno, muy bueno, muy bueno. Muy Sí, bueno. la verdad Habrá que es cubrirlo, eso sí. va a ser un evento importante, y esperemos para ese entonces no ser el bicho raro de la asociación y tener realmente la herramienta como para desarrollar zonas francas. Vuelvo a lo de Dubái. Va todo el mundo. Cuando digo va todo el mundo, quiero decir que van de todas partes del mundo. Sí, claro. Se genera se respira zona franca, y nos da mucha envidia. Me imagino. ¿Qué tipo de agenda tienen, por ejemplo? ¿Que hay informe de lo que está ocurriendo? ¿Hay miradas de nuevas tendencias? ¿Hay perspectiva de hacia dónde se va? Sí, ¿Hay análisis de cómo está funcionando el comercio globalmente para ver cómo el negocio puede optimizarse? ¿Qué es lo que llegan hacen? a hablar desde autoridades de aduana que dan tips, por ejemplo, de lo que han desarrollado como operativas seguras. Hay zonas francas del mundo que la aduana prácticamente no participa, porque han generado todos unos circuitos tan seguros y han certificado a los operadores como operadores seguros que van automático. Prácticamente abren la puerta y cierra el concesionario. Hablan concesionarios de otras zonas francas. Hablan de los que han desarrollado una zona franca, por ejemplo, de servicios médicos. Realmente te abre la cabeza, porque las variedades de casos son infernales. Qué tremendo esas zonas francas de servicios médicos, no había escuchado nunca. Sí. Qué bueno, Sí, qué sí. bueno. Estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos, pero creo que le estamos No, apuntando sí, de a sí, poquito. sí, Creo claro. que nos arrastra a la realidad. La realidad y la necesidad, ¿no es cierto? Seguro. Y además el hecho de esto, como decíamos hoy, de que hay una demanda que o la llenamos nosotros o seguirá drenando, ¿no es cierto?, a los países vecinos. Es, yo creo, un mayor incentivo a acelerar las decisiones que hay que adoptar. Me parece que no hay.
Seguro. Así que bueno, esto debiera ser para ese lado. Me gustó mucho esto que comentaste de las agendas que se tocan allí. ¿Quién preside hoy la organización internacional? ¿Quién? No una persona, ¿de qué país? Dubái. ¿Dubái? ¿Vos ya has estado en Dubái? He estado. Es choqueante. Impresionante. Sí. Impresionante. A mí me tocó estar en una misión presidencial. Es un Disney para adultos. Tremendo. No. Además, esta cosa de que pararse en los hoteles y el exceso de agua, sí, como manifestación de poder en exacto. Un lugar donde no hay agua es... Pero fíjate cómo se mueven para que sean el centro mundial del fenómeno Zona Franca, por ejemplo. Sí. Y en el desierto también, ¿no? Sí, voy a este en particular. Este en particular sí. Además tiene una infraestructura para reuniones de esta naturaleza que es espectacular. Gran Paco, quiero agradecerte mucho. La verdad es que nos quedó corto el tiempo. Pensamos una hora en una locura, nos quedó corto el tiempo. Obviamente te comprometemos a que nos ayudes a que esta temática la tengamos presente de manera permanente. Nosotros vamos a abrir una suerte de espacio permanente de este tipo de temas y lógicamente te comprometemos a estar acá de nuevo una hora luego del evento internacional. Miguel, Desde ya. sabes que es un honor para mí estar con una autoridad en comercio exterior como sos vos, así que vengo aquí a aprender. Por favor. Amigos, ustedes lo han escuchado, está recién Francisco Heredia Lafuente, para nosotros Paco, a quien agradecemos por supuesto la visita en el día de hoy. Nos vamos ya al intervalo noticioso y comercial de la radio y retornamos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Peña se solidarizó con la familia del colectivero asesinado y destacó presencia de gendarmería en muchos lugares de la provincia. El jefe de gabinete Marcos Peña se solidarizó hoy con la familia del colectivero Leandro Alcaraz, asesinado el domingo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, y destacó la presencia de gendarmería en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Noticias. El FMI subió la estimación de la inflación a 19.2% para la Argentina. El Fondo Monetario Internacional redujo sus proyecciones de crecimiento para la Argentina y aumentó la de inflación al situarla en 2% y 19.2% respectivamente para el 2018. Noticias. Aborto comenzó la tercera audiencia con cambios en el orden de los expositores. Con 44 oradores se puede seguir en vivo la tercera audiencia, que cuenta con la exposición en contra por la mañana y las a favor por la tarde. Justificó las ausencias argumentando que no se requiere quórum y que los legisladores las pueden seguir por streaming. En 60 minutos volvemos. En Onda Latina paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM 1010 Onda Latina.
Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso. Oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. ¿Sabías que tomar antibióticos sin receta es un riesgo para la salud de todos? La automedicación aumenta la resistencia de las bacterias. Por eso, usa antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. Tómalos siguiendo sus indicaciones y asegúrate de completar el tratamiento. No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona. Si los usas mal, los antibióticos pueden ser ineficaces cuando realmente lo necesites. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a un centímetro de... Amigos, empezamos con nuestra segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI. Hoy martes 17 de abril del 18, como dijimos, el Día Nacional del Malbec. A ver, ¿qué tenemos como temita musical hoy, Claudia? Buenas tardes, antes que nada, para la breve historia del día. Buenas tardes para todos. Bueno, en realidad no tenemos un tema musical. Vamos a escuchar una voz. Así que le voy a pedir a Aníbal que la pase. Adelante. Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de... Bueno, la voz que escuchamos es de Gabriel García Márquez. El gran Gabo. Y es un fragmento de 100 años de soledad. Ahora, ¿por qué lo elegí? Y porque el 17 de abril de 2014 falleció. Entonces hoy se cumple un aniversario de su muerte, falleció de cáncer en la Ciudad de México, pero había nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Él, además de escritor, fue guionista, editor, periodista. El 10 de diciembre de 1982 recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura. Así es. Lo curioso es que cuando García Márquez se enteró de que había ganado, anunció con desparpajo que iría en guayabera. O sea, las tradicionales camisas de lino de los hombres del Caribe. El traje famoso de Liqui Liqui blanco, con el que Gabo transgredió la solemnidad de sus antecesores que iban en impecable frac. La obra de García Márquez está relacionada con el realismo mágico, un movimiento literario de mediados del siglo XX que se define como un interés de mostrar lo irreal, lo extraño, como algo cotidiano y común. Pero mucho de su estilo se lo debe a su abuela materna, que se llamaba Tranquilina Iguarán, y él la llamaba
por el nombre de Mina. Era una mujer imaginativa y supersticiosa que llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios y signos, y ella trataba lo extraordinario como algo perfectamente natural, sin importar cuán improbables fueran sus relatos. Fue tanta la influencia que tuvo sobre su nieto que inspiró al personaje de Úrsula Iguarán de Cien años de soledad, su novela más popular que escuchamos recién, que decía Úrsula. La novela fue escrita en México, donde fijó su residencia a principios de los años 60, y tardó, ¿saben cuánto tiempo en escribirla? ¿Cuánto? 18 meses. Y se publicó en mayo de 1967 en Buenos Aires por la editorial sudamericana. Paco Porrúa era el editor en ese momento. En realidad a él le gustaba la editorial sudamericana porque le había leído mucha literatura de sudamericana y tenía la ilusión de que se la publicaran ahí. Bien. En una semana vendió 8.000 ejemplares. Qué va. Aunque salió a las librerías sin ningún tipo de campaña publicitaria. Pero ¿cómo llegó ahí? Y bueno, en septiembre del 66, después de 18 meses de trabajo, Gabo fue a la oficina de correos más cercana de su casa en México para enviar a Buenos Aires el voluminoso manuscrito, que tenía como 500 páginas. Una vez allí, él y su esposa Mercedes descubrieron que solo tenían dinero suficiente para enviar la mitad del manuscrito, no todo. Entonces recontaron los billetes, las monedas, volvieron a pesar las hojas, pagaron, pero solo fue la mitad. Pero resulta que se dieron cuenta que habían enviado la última parte y no la primera del manuscrito. Así que después regresaron a su casa, como no les alcanzaba la plata, empezaron a empeñar, llevaron los únicos electrodomésticos que le quedaban, el secador, el calentador, la batidora, lo empeñaron y con esa plata enviaron el resto. Y entonces, cuando terminan de mandar la segunda parte, la mujer de Gabo, Mercedes, le dice: lo único que falta ahora es que la novela sea mala. Paco Porrúa estaba ansioso por leer la primera parte, porque él leyó la segunda. La segunda, qué Entonces, bueno. para que pudiera mandar la primera parte, le envió $500, Bueno. porque sabe que lo necesitaba, porque no estaba en buena situación económica. De allí en adelante, el éxito fue asegurado. Y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500.000 de copias en 3 años. Ahora les voy a contar una anécdota muy curiosa, y que está dentro de los mitos de cuándo se publicó y por qué se publicó y qué editoriales la rechazaron. Entre el 50 y el 51, Gabo escribió su primera novela, que fue La hojarasca, que viene a ser como un preludio de Macondo de Cien años de soledad. Y se le envió el manuscrito a Guillermo de Torre, que estaba como editor en Losada, que es, entre paréntesis, el sobrino de Borges. Y competencia de Sudamericana. Exactamente, pero todavía no se lo había mandado a Sudamericana, le mandó a Losada. Pero le recomendaron que no debía dedicarse a la literatura, o sea, le rechazaron el manuscrito. Pasado el tiempo, le volvieron a preguntar qué había pasado a Guillermo de Torre, cómo le habían, porque él ya había ganado el premio Nobel y había mucho reconocimiento para García Márquez. Y dijo que él se justificó diciendo que él no estaba en la editorial, que le había visto otro editor, que era Edgardo Kosarinsky, que él se lavaba las manos en ese sentido. Pero quien parece que sí le rechazó la novela Cien años de soledad fue la editorial catalana Carlos Barral. Opa. Aunque él lo niega. Pero él le atribuyó el rechazo a un lector de la editorial. Viste que las editoriales tienen mesa de lectores, donde seleccionan el material. Y fue el poeta Gabriel Ferrater, que le aconsejó que, como no se le iban a publicar, que mejor sería que se la mandara a un concurso literario de Seibarral. O sea, no fueron visionarios. Evidentemente. Bueno, no solamente fue un gran escritor, García Márquez, sino que también fue un gran periodista. Un gran periodista. Empezó a trabajar como reportero en el Universal y como columnista y reportero también en el Heraldo. El periodismo le inspiró varias de sus novelas, como Se relató un náufrago, que era una serie de 14 crónicas sobre el naufragio del destructor A.R.C. Caldas, basándose en entrevistas con Luis Alejandro Velasco Sánchez, que era un joven marinero que sobrevivió al naufragio. El relato tuvo fuerte repercusión nacional, ya que quedó de manifiesto que los marinos habían caído al mar a causa de unos cargamentos de contrabando que se soltaron en la cubierta y no por una tormenta, como la Armada de Colombia denunció falsamente. Esto le costó bastante a Gabriel García Márquez, porque la historia se publicó durante 14 días consecutivos en el periódico El Espectador en 1955, en el 70 fue publicada en forma de libro,
Pero tras la publicación de este relato verídico, las autoridades obligaron a Gabriel García Márquez a exiliarse, ¿no? Lo echaron del diario, las autoridades le dijeron que se exiliara, bueno, se marchó a París. Y el marinero perdió su carrera y su fama, todo. Otra de las novelas donde se combina la orientación testimonial del periodismo y su propio estilo narrativo, sería como el nuevo periodismo, ¿no? Después de Walsh, ¿no? Es Noticias de un secuestro, de 1996, que representa la violencia y los secuestros que sufría Colombia en ese tiempo. Tan importante fue para él el trabajo periodístico que en 1994, junto con su hermano, creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes periodistas y estimular nuevas formas de hacer periodismo. La sede principal de la entidad está en Cartagena de Indias y García Márquez fue el presidente hasta su muerte. En su honor, la fundación creó el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que se otorga desde el año 2013 a lo mejor del periodismo iberoamericano. Con esto recordamos hoy a Gabriel García Márquez. No sé si alguno tiene ganas de comentar algo. Yo, como diría el chavo, yo debería comentar. Comenta. No, simplemente redondear que a diferencia de algunos otros escritores latinoamericanos que tuvieron variaciones ideológicas en relación a algunos hechos en Latinoamérica muy importantes, vos fíjate lo que es la circunstancia, ¿no? Él era muy amigo de Castro, sí, de Fidel. De hecho, cuando iba a Europa le hacían reportajes tratando de que él hablara mal de Cuba y se restringía. Ustedes fíjense, hoy que estamos recordándolo a él, es el último día de un Castro gobernando Cuba. Claro. Y la apertura. Te comento algo. Tremendo. Sí. Vos citaste a Fidel Castro, y citaste, por ejemplo, a García Márquez. Sí. Bueno, Raúl Alfonsín a mí me presentó simultáneamente a Fidel Castro y a García Márquez en una recepción que hubo en la embajada, ¿no? En la Cancillería cubana. Fue muy sorpresivo para mí, pero bueno, lo estuve ahí. Además, me llamó la atención en ese momento la insistencia que tenía García Márquez por saber si había observado algo raro en el cuerpo de Lenin, que estaba embalsamado en el Kremlin. Estuvo ahí, lo vio y me preguntaba. Sí, que eso, para mí parecen muñecos, como el de Mao, también parece un verdadero muñeco, no sé qué idea tenía por ahí. Escuché que alguna vez decía, no, me parece que se está descomponiendo y lo están achicando, lo están cortando. Una cosa muy, muy extraña de realismo mágico. Está la Feria del Libro que está por comenzar. García Márquez vino en una ocasión, bueno, su lanzamiento fue en Buenos Aires. Digamos que es cierto que no hubo campaña publicitaria para el lanzamiento del libro, pero sí lo que hubo, un artículo importantísimo que fue muy leído en la revista Primera Plana, donde Tomás Eloy Martínez hacía los elogios del caso que correspondían. Y supongo yo que fue el disparador para que se vendiera así el libro. No, aparte, Tomás Eloy Martínez le recomendó a Porrúa que leyera el manuscrito. Ajá. Y por eso después lo publicó en Sudamérica. Bueno. Y fíjate vos, y a la Feria del Libro no vino nunca más, ni vino nunca más a Argentina. ¿Por qué? No, él tenía miedo, le parecía que o iba a morir dicen que una divina le dijo que no viajara. Que no viajara acá, eso es una pero aparte iba a morir. Cuando estuvo, fue tan importante para él, que se sintió tan halagado, que tenía miedo de romper ese hechizo. Claro, sí. Hay una anécdota de Pagos, que él pone todos los billetes sobre la cama doble, y que no podían creerlo, que lo miraban con la mujer. Además, ¿de dónde venían? Recordaban que habían empeñado todo y tenían creo que en un hotel de Avenida de Mayo estaban parando, y pusieron todos los billetes sobre la cama. Impresionante. Otra cosa que fue muy comentada, no solo el haber ido a Guayabera a recibir el premio, sino que fue lo que dijo. No sé si Claudia tiene un parrafito como para... Cuando yo estuve en un congreso en Cartagena de Indias, nos regalaron el discurso. Pero si quieren puedo decir lo último, ¿no? Dice, un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, me niego a admitir el fin del hombre. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de aparecer una utopía, los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir,
donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Un capo. Qué lindo, muy bien. Bellísima, aparte bien latinoamericana. Claro. Bueno, ¿y tenés algo más? Hablando de latinoamericano, hoy sería el cumpleaños de Chabela Vargas, nació en 1919, y como también fue muy amiga de Gabriel García Márquez, y se reunían una vez por año en cualquier lugar del mundo para conversar y intercambiar vivencias, vamos a escuchar un tema que Aníbal enseguida nos los va a pasar. El negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Chabela es tan trascendente a nivel internacional y ha sido, yo diría, una maestra de tantos cantautores, no solo en el continente, sino en toda el habla hispana, que Joaquín Sabina tiene una verdadera adoración y hasta la nombra en varios de sus temas. Hizo algo, bueno, se dio el gusto de cantar a dúo con ella, uno de los temas. Hay una grabación. Casi la traigo, pero ya me pareció mucho. Ya me pareció mucho, no, pero él, no hay reportaje donde no nombre a la Chabela. No, porque era una interpretadora, una actriz, una vida muy sacrificada. Difícil, nació en Nicaragua, en Costa Rica o en Nicaragua. En Costa Rica. Y se nacionalizó mexicana. Claro. Bueno, tenemos un bombazo, ¿no, Héctor? En lo que tiene que ver explícitamente a sus marcas. ¿Qué ha ocurrido? Ocurrió algo que nosotros empezamos a anticipar el martes pasado, cuando decíamos que Sir Martin Sorrell lucha por sobrevivir. ¿Quién es Sorrell? El número 1 del mundo en materia de publicidad, quien hasta ahora era el CEO del poderoso grupo WPP, el holding más grande de publicidad del mundo. Habíamos dicho que empezó un problema, se lo acusaba de tener una conducta no apropiada en su gestión. Fue muy sorpresivo, es decir, ¿cómo se le van a animar a este hombre que ha hecho crecer a WPP? Y ya vamos a ver después, contando la historia, cómo se le animan a enfrentarlo. Pero bueno, decían que está bien, era poderoso, pero que tenía un talón de Aquiles. A diferencia de Mark Zuckerberg o de otros poderosos del Silicon Valley, él no dominaba todo, él creció en base a deudas, creció en base a abrir el mercado de capitales, en base a muchos accionistas, que son los que reclaman, los que quieren dividendos, los que estaban muy acostumbrados a ganar mucho dinero. Este hombre había sido jefe financiero de la agencia Saatchi & Saatchi, ese es su fuerte, la finanza, y decidió construir su propio negocio cuando él tenía 40 años. Ahora, el 14 de febrero pasado, cumplió 73. Se estuvieron repasando la historia de Martin Sorrell, que pasó 33 años en WPP. ¿Y cuál era el motivo por el cual se le cuestionaba? Bueno, que los dividendos no eran lo que venían siendo, y que él había cobrado el año pasado una remuneración de $62.200.000. Más de $62 millones
en el año. Él había sido el que construyó este negocio, ¿no? Lo defendía mucho Roberto Cuarta, el chairman de WPP, que es el que está a cargo ahora en este momento del holding, porque decía, bueno, él creó este negocio, él hizo todo eso, porque no es tanto lo que gana. O sea, ganaba mucho más que él, ¿no? Que claro, el chairman, pero claro. El chairman lo defendía. ¿Y por qué se va? Bueno, esa cosa es un misterio. Se le dice eufemísticamente conducta no apropiada. Entonces uno piensa, ¿pero qué? ¿Tuvo alguna cosa? Ahora como está el tema de la... No, nada de eso. La conducta no apropiada tiene que ver con su manejo del negocio, no con otra cosa. Es muy críptico. Además nadie quiere decir demasiado al respecto, ¿no? Y este hombre que construyó el negocio desde cero, ahora se va por mal comportamiento personal en materia de finanzas, siendo que las finanzas eran su negocio. Te aclaro, por ejemplo, que acá hubo tal vez así en relación, salvando la distancia, en la Argentina hay un hombre muy reputado que es Darío Strasnoy, que durante muchos años fue el presidente de Yaran Rubicam Buenos Aires, ¿no? Y todo el holding que estaba detrás. Y se fue porque se sintió asfixiado, limitado, obviamente. Coartado y demás. Yo creo además que es muy posible que esta haya sido la manera eufemística o elegante de generar un alejamiento que permita a lo mejor un management más actualizado. Esa es la idea, ¿no? Fíjate vos que vamos llegando. Una vez más se afirmó que la alegación, ese es el término estricto que se utilizó, alegación, o sea que viene de alegato, no involucraba cifras significativas para algunos, pero sí, ¿no? Y él se despidió ¿cómo? Dice, obviamente me entristece dejar WPP después de 33 años. Ha sido para mí una pasión, un foco y una fuente de energía por mucho tiempo. Sin embargo, sé que es el mejor interés de la empresa que yo me retire ahora. Claro. Dejo la compañía en muy buenas manos. Y cita a Mark y Andrew, que yo no sé quiénes son, y al equipo directivo de todos los niveles tienen un gran conocimiento y las habilidades para llevar a WPP aún más alto. WPP facturaba en el orden de 8.000, 9.000 millones de dólares por año. Sí, claro. Un negocio importantísimo, ¿no? Y dice, y capitalizar las oportunidades geográficas y funcionales. Extrañaré particularmente las interacciones diarias con todo el mundo y quiero agradecerle a ellos y a su familia por todo lo que han hecho y harán por WPP. Es claro que va a extrañar porque era un hiperactivo, yo lo conocí, era un cohete, tipo que se codeaba con gente de la nobleza. Es más, él tiene el título de Sir, la reina puso la España, ¿no? Lo logró ser. Acá se entrevistó con De la Rúa, tenía acceso a los presidentes, un tipo muy importante. Fíjate su carrera. En 1985 Martin Sorrell decide invertir en la fábrica White and Plastic Products de IWPP. Él compra una marca de una fábrica de productos plásticos que hacía bolsitas de plástico para el supermercado. ¿Viste? Sacaban con la propaganda, pero veía eso. ¿Pero por qué? Cotizaba en bolsa. Claro. Y ese era el punto de apoyo que él necesitaba. Central. Y empezó en publicidad en lo que se llama Below the Line, ¿no? Juan, y que es debajo de la línea de publicidad, o sea, las promociones, ¿no? La publicidad grande y demás. Pero desde allí ya dio otro paso. En el 87 empieza a juntar algunos millones de dólares y hace una compra hostil de J. Walter Thompson. Una pelea, lo rechazó, pues solo ofrecía 35 millones de dólares. Mirá el salto. Finalmente le torció el brazo dándole 566 millones de dólares. Tenía la oposición porque desconfiaban de este tipo que estaba irrumpiendo en la publicidad, que venía del lado financiero. Tenía la contra de quién? De los clientes Ford, Goodyear y Eastman Color. Y el tipo les torció el brazo. Ford sigue siendo el cliente número 1 de WPP en el mundo. Claro. Y así, después ataca y compra Ogilvy. Sí. Le llamaban el ogro de Madison Avenue, también decían es una invasión inglesa. David Ogilvy no lo quería vender, lo llamaba una pequeña y odiosa mierda, así lo calificaba. Eso es lo que se decía. Genial. Y lo despreciaba porque nunca había escrito un aviso.
¿Qué hizo Sorre? Lo invitó a cenar. Le empezó a hablar, terminaron amigos. Algún poder de seducción tenía don Martí, ¿no? Pero tuvieron algunos sorpisos en el 92, se va cayendo, pero así va avanzando. Compra a Jan Rubicam por $4.700 millones. ¿Y cuál es el talón de Aquiles? Bueno, acá hay un dato importante. Compra Jan Rubicam, pero junto con Jan Rubicam viene Gunderman. Y en este momento Gunderman en la Argentina es la agencia más grande del país. La pucha. No ignoraba eso. Gunderman, sí, que Juan Pablo Jurado está a cargo de eso, que incluso viene del marketing promocional Jurado. Y bueno, así van creciendo y demás, y el problema ¿dónde surge? Que gasta mucha plata, que compra muchas cosas, que hay muchas promesas, y siguen sumando cosas. De Gunderman te voy a decir una curiosidad. Lester Gunderman vive. El 22 de junio cumplirá 98 años. Es el padre del marketing directo, un talento. Sí. Está en el Salón de la Fama del Marketing Directo desde 1983 y del Salón de la Fama de Publicidad de 1998. No tiene título universitario formal, pero sí varios títulos honoris causa. Dictó conferencias y dicta conferencias en varias universidades, y una tribu de África a la cual iba seguido y como había, lo nombró cacique. Impresionante. Impresionante. Muy linda nota y impactante, ¿no? En lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad. Hacemos, señores, una pequeña cortina musical y vamos directo a la editorial. Volvemos, nos queda pendiente el espacio de Juan Ignacio Ponce y luego vamos a la editorial.
No, sí, porque hay dos noticias que me sorprendieron del mundo de lo que es el marketing deportivo, de lo que son las dos marcas más importantes, que son Nike y Adidas. Por el lado de Adidas, que algo que ya veníamos contando, pero ahora es como algo más concreto, que se están cerrando muchos tiendas físicas, tiendas de ropa deportiva en distintas partes del mundo. Y está habiendo una inversión muy muy fuerte a todo lo que es el marketing online, la venta online, y que se está depositando mucha plata en todas las plataformas que tengan que ver con lo online, como un cambio muy muy significativo. 1.000 millones. 1.000 millones. Eso es Adidas. Tremendo. Exacto. Entonces están como... no solo Adidas, sino que todas las marcas deportivas, pero Adidas, está la noticia justamente de el número que decís vos, de que bueno, se lanzó a por todo y ahora veremos si le trae resultados positivos. Yo calculo que sí, porque deben tener un departamento más que inteligente y de investigación. Claro, de investigación para no fallar en esto. Y por otro lado, pasando a Nike, que ahora está lanzando... Se unió con la aplicación Happen, no sé si la ubicás, que es como que es para formar parejas, ¿viste? De que se cruza. La cosa es cruzártela por la calle a una persona que te aparezca en el listado de los que te cruzaste y que tengas la opción de poder hacer un match, un crash también se dice, que es poder empezar a hablar con la persona y demás. Y entonces lo que se unió, Happen, Nike se une a Happen en lo que es el running, viste que Nike es muy importante en running y está lanzando unas nuevas zapatillas de running justamente, y para este lanzamiento lo que hacen es poder unirse con Happen y que haya algo así, que vos tengas 6 horas que son las que corres, y en esas 6 horas te aparece el listado de las personas que también tengan la aplicación, que te vayas cruzando mientras vos corres. Es muy loco, muy loco. Así que veremos si le funciona o no, pero en principio es bastante raro. O sea, para los usuarios de Happen van a tener la opción correr con Nike, una cosa así va a ser, así que veremos. ¿Acá también en Argentina? Sí, o sea, es un lanzamiento en general de la marca. El tema es, quizás funciona muchísimo más en Estados Unidos que acá, o sea, posiblemente, pero la opción está. Sí, a mí lo que me impresiona es el avance del running en Argentina. Sí, cada maratón que hay más gente. Sí, si vas ahora a los bosques de Palermo, sí o sí te vas a cruzar con el circuito ese medio armadito que está, te vas a cruzar con mucha gente corriendo, haciendo actividad física, incluso profesores de educación física que usan ahí espacios verdes para... juntar a los que entrenan y armar así, poner distintas cosas de ejercicios, mantas, poner porque ya hay unos naranjas ubicados que para hacer flexiones de brazos y que se puso, o sea, gratis porque el gobierno de la ciudad no tiene que pagar nada, pero aparte van entrenadores con sus cosas, sus objetos, sus herramientas, con hitos o distintas cosas para aprovechar el espacio verde, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a Juan Ignacio, y una nueva pequeña cortina y largamos el editorial. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más. Amigos, y mientras vemos a través de la televisión que se está desarrollando aquí nomás a metros de la radio el famoso verdurazo en Plaza Congreso, donde se van a regalar 300 toneladas de verdura en estos 3 días. Es mucha verdura, quiero decirles. Tenemos como telón de fondo, lógicamente, que la problemática del comercio internacional y su impacto
sobre lo nacional continúa desarrollándose en los términos en los que semana a semana venimos planteando en este espacio. Habrán notado que no por casualidad hemos traído a alguien hoy especialista en la temática de zonas francas, porque creo que es imprescindible que ustedes que están en sus empresas, que ustedes que están tratando de dilucidar hacia dónde vienen los horizontes, ¿no es cierto?, hacia dónde va el rumbo, también tengan en claro de que hay herramientas que, como lo escucharon hoy, están siendo subutilizadas y que en momentos en los cuales, por ejemplo, puede darse de un momento a otro, o no, la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, este tipo de herramientas van a pasar a ser centrales. Entonces, nos parecía importante comenzar el programa con una temática tan central hacia el comercio exterior. Por otro lado, está claro que estamos viviendo una semana donde aquello que se denominaba guerra comercial se ve acompañado por lo que perdió la palabra comercial y simplemente una guerra. Es decir, nos conmovimos todos en su momento porque cuando estaban faltando 72 horas, tal vez algunas más, para conocerse el dictamen de la misión que fue a verificar si se habían usado armas químicas, ¿no es cierto?, en Siria, bueno, se produjo este ataque de esta nueva triple alianza, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con esta operación, yo diría, casi quirúrgica sobre Damasco, ¿no es cierto?, y alrededores, porque no todos los objetivos alcanzados están dentro de Damasco, sino que alguno de ellos se encuentra fuera de Damasco. Aparentemente el costo en vidas humanas ha sido prácticamente nulo, no hay de hecho militar sirio que se haya visto afectado, y esto lógicamente ha generado mucha sorpresa, ¿no es cierto? Si uno tiene que aferrarse a los análisis que hace Washington Post o que hace el New York Times o algún otro, diríamos, de los principales medios de Estados Unidos, claramente aparece de manera, yo diría, hegemónica, que hubo más motivaciones internas que externas, que el momento que vive Trump en su gobierno era tan difícil en términos de escándalo que esto habría sido claramente utilizado como un elemento, yo diría, más que distractor, eclipsador de lo que se está dando dentro del país. Ustedes imaginan un capo del FBI que se va diciendo que el presidente es, además de ególatra, un jefe de mafia. Es decir, el hombre que maneja la inteligencia del país hasta hace muy poco bajo precisamente las órdenes de quien está ahora acusando, o sea, el propio presidente de los Estados Unidos. Si en esas mismas semanas agregamos que se confirman, ¿no es cierto?, y están grabados los pagos a una pornostar por parte de un estudio jurídico que le llevaba todos los casos preocupantes y dificultosos al presidente Trump, bueno, esto va formando y conformando un combo muy especial, ¿no es cierto? Yo no quiero aferrarme a lecturas, diríamos, que solamente pongan el acento en esto, sino que creo que también alguna cuestión vinculada al ejercicio del poder y al intento de recuperación de poder internacional hizo que Trump adoptara las decisiones que adoptó. Esto, lógicamente, quedará
en la conciencia y en la intimidad de él y de su círculo más íntimo el saber alguna vez las motivaciones reales del ataque. Ahora, veamos cómo han reaccionado las distintas potencias, por un lado, y cómo hemos reaccionado nosotros como país. Esto, ustedes saben, se produce, primera potencia, China, que así como viene robándole a los Estados Unidos la bandera del libre comercio en términos internacionales y de multilateralismo en términos de el manejo de las relaciones internacionales, no solo comerciales, sino también políticas, ahora adopta la postura más institucionalista y pide volver al Estado de Derecho internacional y a que funcionen los organismos multilaterales que lo expresan, es decir, que funcionen las Naciones Unidas, que funcione el Consejo de Seguridad, etc. Rusia, por otro lado, que venía negándose a que el Consejo de Seguridad tratara la temática de las armas químicas, pide en cambio ahora rápidamente la reunión del Consejo de Seguridad. Me parece que se va más en amagues en cuanto a la posibilidad de generar una respuesta proporcional a lo que hizo esta triple alianza, ¿no es cierto?, en su ataque. Por otro lado, en ningún momento le dice a Macron que anula la visita presidencial y ahora en mayo Macron va a estar en Moscú, con lo cual está claro que acá no hay declaración de guerra. El embajador estadounidense en Moscú dice que de ninguna manera hay una situación de guerra, sino simplemente un tema punitivo a instalaciones donde se elaborarían armas químicas, o habría depósitos de armas químicas, o habría lugares de investigación y desarrollo de esas armas químicas. Entonces, hay toda una situación allí. Merkel y el resto de Europa primero anuncian que no van a participar de los ataques, y por otro lado anuncian que bancan lo hecho por Francia y por Inglaterra. Las respuestas dentro de los países que intervinieron, lógicamente Estados Unidos tiene una tradición que, al margen de las valoraciones que se tengan del hecho en sí, del hecho punitivo en sí, y de que no se haya consultado al Parlamento, siempre ellos estrechan filas, y demócratas y republicanos salieron a bancar pidiendo, por supuesto, explicaciones al propio Parlamento y que salga la autorización formal del Parlamento de las acciones ya ocurridas. En Inglaterra, en cambio, Coburn sale explícitamente a destrozar la decisión de May, de la primera ministra, y también plantea unos argumentos del estilo de que se utilizó esto para tratar de morigerar la caída, ¿no es cierto?, y la mirada minoritaria que hay en términos positivos hacia la gestión de May. Macron, en cambio, solamente recibe la crítica de la ultraderecha, ¿no es cierto?, de Le Pen, que utiliza una frase que a los franceses yo sé que les duele mucho, que es decir, Macron perdió una hermosa oportunidad de demostrar independencia de la política exterior norteamericana, de como que Francia podría haber tenido allí una actitud diferenciada y no de seguidismo como el que Le Pen le acusa a Macron al respecto. Sin embargo, hay que decirlo, Macron en su explicación, primero, fue el único país que utilizó un barco para la tirada de este nuevo armamento que aparentemente ha sido tan eficiente. Las demás fueron ataques desde aviones. Y ahí se planteó Macron explícitamente diciendo de que de ninguna manera esto era un ataque al pueblo sirio. Ustedes recuerden que Siria tiene muchos descendientes hoy en territorio francés.
Por lo tanto, ahí hay que tener un cierto cuidado, ¿no es cierto?, en cómo se manejan los temas en relación a los nacionalismos, ¿no es cierto?, y a no ofender identidades patrias, sobre todo en momentos de este nivel de tensión internacional. Desde el lado sirio y desde el lado ruso, ¿qué salió a decirse? Muy simplemente, de 105 proyectiles lanzados, nuestras baterías antiaéreas interceptaron más de 70, y para mojarle la oreja a los ingleses dijeron que todos los que tiraron aviones ingleses, todos fueron interceptados. Acá se juegan varias cosas. Por un lado, Rusia es quien garantiza la seguridad, llamémosle así, de los cielos en Siria. Por otro lado, el armamento de esas baterías antiaéreas, llamémosle así, o de ese caparazón, diríamos, antinuclear y antimisilístico, es de tecnología rusa. Entonces ya hay elementos para entender por qué se hace tanto eje en lo que habría sido tecnológicamente una gestión no tan exitosa como se pretendió vender desde Occidente. Por otro lado, hubo una cosa muy fuerte, que me parece que esto sí tiene que ser leído ya desde la política interna de Siria, que es que la gente salió a las calles. Es decir, un ataque norteamericano lo que origina rápidamente es, por más que sea un régimen que lógicamente tiene visos totalitarios, sin embargo la gente sale en defensa porque se considera agredida, y además salieron en una actitud casi desafiante a Trump y a todo lo que eso significa. En la región fue un dispar la forma en que se trató el tema. Ustedes fíjense, se encontraban presentes prácticamente todos los cancilleres, la mayoría de los presidentes, en la Cumbre de las Américas cuando ocurre esto. Esto originó que fuese en descenso las expectativas en cuanto a las reuniones que el presidente pensaba tener. Él sale del país pensando que se va a encontrar con Trump. Luego dicen que cambia porque Trump resuelve no ir por este tema, lógicamente, y va Pence, con quien ya había estado Macri aquí en la Argentina. Finalmente también se levanta la reunión de Pence, porque lógicamente como que Pence no tenía cara para presentarse ante los dignatarios de Latinoamérica a explicar un tema nada fácil de hacerlos. ¿Por qué nada fácil de hacerlo? Por la mirada heterogénea que hubo en la región al respecto. Yo diría que Argentina tomó tal vez, y a mí me llamó la atención, la actitud más coincidente con el discurso de los Estados Unidos, en el sentido de ratificar su preocupación por el tema de las armas químicas, por el uso de armas químicas, reiterar el repudio a ese hecho, y pedir que no haya una escalada, ¿no es cierto?, bélica más fuerte. Ese es un extremo. Brasil adoptó una actitud intermedia, donde llama la atención sobre el ataque, inconsulto, etcétera y demás, y también toca la temática de las armas químicas. Quien en cambio adopta y hay un discurso que es impresionante de escuchar, es el canciller boliviano, que en nombre del presidente Evo Morales hace un discurso en Naciones Unidas impresionante ante el Consejo de Seguridad. Ustedes saben, hicieron hablar a Bolivia en nombre de Latinoamérica ante el Consejo de Seguridad, y fue un discurso, diríamos, tremendo, donde justamente pone el acento en que faltaban menos de 72 horas desde lo que él describe para conocerse el dictamen de la comisión que venía a investigar si realmente había habido o no utilización de armas químicas en el episodio anterior, el que origina todo esto. Obviamente él se juega porque, por decir que sobre una suposición se había hecho una operación militar de la envergadura de la que se estaba planteando, y que lógicamente genera una sensación tanto
yo digo, como así como en esta llamada guerra comercial que no es tal, el multilateralismo ha quedado finiquitado, ¿no es cierto? Y las organizaciones que lo expresan, como la OMC, le queda corta vida hasta en lo formal. De la misma manera, cuando hay una situación de esta naturaleza, las Naciones Unidas quedan en un papel francamente, diríamos, vergonzoso, ¿no es cierto? Se deteriora todo el sistema multilateral en términos diplomáticos, y lógicamente hablan los hechos, y los hechos no le dan ningún tipo de respuesta a las instituciones que debieran preservar la paz y que debieran intervenir con más fuerza, ¿no es cierto?, que algunos países, para poder, primero, intentar evitar situaciones de esta naturaleza, y segundo, tratar de frenarlas, ¿no es cierto?, frenar su escalada, y además definir en un Consejo de Seguridad, señores, lo que se ha hecho va contra el derecho internacional, y por lo tanto debiera esto ser tenido en cuenta. Me parece que había que redondear esto. A mí me llamó la atención por qué la posición de Argentina. Primero, en Argentina, ustedes saben, se está llevando adelante uno de los programas de inmigración más sólidos, donde se invierte más dinero, que es precisamente con Siria. Están llegando familias a muchas provincias argentinas, donde además los sirios, en general, en esas provincias están en buenas condiciones económicas, digo los descendientes de sirios, ¿no es cierto?, que traen paisanos de los pueblos de los cuales partieron sus abuelos o partieron sus padres, ¿no es cierto?, y me llamó la atención esto. Y segundo, que tenemos algunos apellidos famosos en Argentina de origen sirio. Digo, no voy a quedarme en el expresidente Menem, voy a decir simplemente Aguada, si a esto si les significa algo, ¿no es cierto? O sea, la mujer del presidente tiene origen sirio, y sin embargo pareció que esto no fue tenido en cuenta en la posición oficial de Argentina, particularmente la de las primeras horas. Parecía interesante que lo trajéramos sobre la mesa, porque son cosas que no aparecen, no he visto que los diarios hayan puesto el acento en esto, y yo creo que hay que intentar precisamente tratar de traer la mayor cantidad de elementos para, por un lado, entender qué es lo que está ocurriendo, pero sobre todo para tratar de escudriñar hacia dónde vamos y qué puede ocurrir al respecto. Yo cierro aquí diciendo que, o agregando, y esto ya lo pasamos en todo caso a los minutos de mesa de café. Muy bien. Porque me parece que estamos viviendo, en términos de la coalición de gobierno, un momento de mucha tensión. Es la primera vez que simultáneamente dos de las tres patas de Cambiemos se encuentran con un nivel de diferencias con algunas áreas y hechos de gobierno de alta envergadura. Que Lilita Carrió y el presidente de la Unión Cívica Radical, y no solo el presidente de la Unión Cívica Radical, el presidente de la Unión Cívica Radical como emergente, sino toda una estructura partidaria, se encuentra con niveles de preocupación, ¿no es cierto?, y de irritación coincidente. Incluso hay un tema importante que es el de las tarifas, ¿no? Ahora se viene el invierno, si se hace muy difícil soportar. No digo que no sean justas, que no sean correctas. No estamos hablando. Venimos de un desastre en ese sentido, pero está siendo muy difícil y se teme mucho que en el invierno sea de cumplimiento imposible para algunas familias soportar el nuevo aumento. Digamos, la nueva adecuación sea la palabra correcta. Y en ese sentido se encendieron algunas señales de alarma, algunas luces amarillas, precisamente al PRO le salieron señales amarillas. Absolutamente. ¿Vos te acordás si yo conté el martes pasado, es posible que no, lo ocurrido con la visita de Lustó a Jujuy? Sí. Lo conté acá. Sí. Sé que lo conté el viernes. Sí. No, acá no lo contaste, no. Claro, porque es un indicador. No, acá no lo contaste. Claro, sí. Es un dato interesante. Es un indicador muy particular. No conocido. No conocido, no ha trascendido tampoco en los medios. Ustedes saben, la Universidad de Jujuy
como en el conjunto de las universidades y de los cronogramas, tuvo que elegir nuevo rector, mejor dicho, renovó a su rector, que es el actual presidente del CIN, Rodolfo Tecci, del Consejo Interuniversitario Nacional, y por otro lado tuvo elecciones en todas las facultades, entre ellas en la facultad de la cual es egresado Gerardo Morales, que es la Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes saben, Gerardo tiene una llegada muy, digamos, permanente a la universidad y una preocupación muy grande, inaugura cosas y está trabajando muy fuertemente, porque, bueno, él está enorgullecido de ser el primer gobernador que es egresado de la universidad local. Claro. Entonces, en su facultad, invitado el día lunes siguiente a que yo volviera de Jujuy, la Franja Morada, en el marco de la campaña electoral, había invitado a Lustó, Martín Lustó. Martín Lustó va y hace una charla sobre, bueno, la situación del país, la situación económica, alternativas, etc. Y de pronto se interrumpe como si fuera casualmente, salón lleno, 600 personas, mayoría con las remeras moradas de la Franja, muchas mujeres, como siempre que va Lustó, mayoría, y de pronto dice, perdón, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer una pequeña encuesta que a mí me sirve, también le puede servir a usted, dice, pero yo la hago en todos los lugares donde voy. De los que están acá presentes, ¿quiénes están de acuerdo con el manejo económico y social que está teniendo el gobierno hasta este momento? Levanta la mano rápidamente un profesor, uno solo. Y por lo tanto, dice, me queda preguntarle quiénes están en contra. Todos levantaron menos el profesor. Es una provincia donde Morales no tiene rival, va a la reelección sin problema, el peronismo está con un nivel de desprestigio muy grande, digo, la detención de Fellner es un tema menor, claro. Quedó pegado a lo de Milagro Salas, y sin embargo se da esto, donde la Franja además gana, donde la Franja es la que organiza e invita, y sin embargo se expresa este asunto, que me parece que no está alejado de algo mucho más amplio, que fueron todas las encuestas que ocuparon primera plana. Eso me iba a referir. Sí, sí. Entonces, donde hay más o menos todas dan lo mismo. Entonces, es entendible lo la más posición del élite y lo del radicalismo. Lo más importante para el gobierno es el cambio de las expectativas. Absolutamente. Decía, bueno, hasta ahora no estamos bien, pareciera que es el rumbo correcto, pero tengo no diría seguridad, pero sí la esperanza de que esto mejore. Absolutamente. Y eso es lo que cambió. Con esta contundente afirmación de Héctor Zavala nos vamos hoy de Comercio Exterior Siglo XXI. Nos reencontramos el próximo martes, como siempre, a las 14 horas por AM 1010. Chao.